Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a analizar la película del Teléfono Negro 2, Teléfono Negro parte 2, que fue justamente una extraña sensación a lo largo desde que se anunció en un primer momento. Eh, en este podcast no tuvimos la oportunidad, porque lo empezamos después, de analizar el Teléfono Negro parte 1, igual una película que en su momento nos gustó y que probablemente recogeremos algunos aspectos de ella a lo largo de este episodio para hacer el contraste y que también se continúe la historia, pero sin hacer tanto énfasis en la primera parte, ¿no? Pero bueno, para empezar quizás sería importante, de manera particular, creo yo, en esta ocasión, hablar sobre nuestras expectativas por la película, porque creo que el Teléfono Negro 1 es una historia perfectamente contenida en sí mismo, que no te da pie para una secuela necesariamente, y entonces desde el anuncio y desde que se empieza a hablar y el primer tráiler y como el concepto, pues fue generando emociones contradictorias hasta cierto punto, creo yo. Pero no sé, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Qué esperabas de esta película previo a irla a ver? Pues yo la verdad no tenía expectativas. O sea, porque no me llamaba la atención que hubiera una película del Teléfono Negro 2. O sea, siento que la uno cerró, me gustó cómo cerró. Se me hacía una película bastante buena, o sea, me gustó mucho la uno, la disfruté y hasta ahí. O sea, no me quedé con la sensación de necesito una segunda parte, quiero que la historia continúe, quiero saber Exacto. más, Ujú. quiero otra película. No, o sea, no. Y tan es así que creo que pasaron, o sea, sí, pasó bastante tiempo como para que dijeran necesitamos una segunda parte. Y cuando se anunció que iba a haber una segunda parte, la verdad no me emocionó nada. Al contrario, me hizo sentir así como, "Oh, creo que no va a estar buena". O se me hizo más como una decisión, obviamente no sé, ¿verdad? Pero yo lo digo desde mi punto de vista, como que era más pues hay que sacarle más a esto, ¿no? Hay que sacarle el dinero que se le pueda sacar a, pues a esta película. Podemos explotarla más y obviamente vamos a obtener más dinero, ¿no? Porque pues obviamente el dinero es importante, ¿no? Entonces como que se me fue más por ese lado y dije, es que ¿qué más pueden hacer? O sea, ¿qué más pueden hacer con esta película? O sea, ¿qué más pueden hacer con la historia? Y por lo mismo no me llamaba la atención que abordaran más del tema. Decía, pues es que ya está cerrado el tema. Y algunas personas mencionaban que iban a abordar o explorar más el pasado de pues del asesino y que a lo mejor se iban a centrar en eso. Y dije, pues sí, puede ser interesante, pero no se me hace necesario. Ujú, ujú. Me gustó cómo quedó y está bien. Lo veía nuevamente como, pues es que el dinero. Hasta ahí. Pero luego cuando vi el tráiler, no me gustó. La verdad, el primer tráiler que sacaron, bueno, fue más como un teaser, se me hizo como... ah, o sea, nuevamente eso, como quieren continuar la historia, es como, sí, vengo del más allá. Estoy muerto y como obviamente tú puedes contactar con la gente muerta por medio del teléfono, pues vamos a seguir explotando eso, donde me comunico contigo a través del teléfono. No sé, se me hizo así como de, pues, ¿qué más puedes hacer con eso en la película? La verdad no me llamó mucho la atención. Ya el segundo tráiler sí me llamó un poco más la atención, se me hizo un poco más interesante y dije, pues sí, yo creo que sí, o sea, le voy a dar la oportunidad y por eso quise verla y pues ya estamos aquí comentando la película. Sí, pues a mí me pasó un poco lo contrario. Bueno, digo, creo que
Para mí, también, cuando lo anunciaron fue como, X, ¿no? No me generaba tanta expectativa. Pero a mí desde el primer teaser, porque la premisa del primer teaser, para quien no lo haya visto, es básicamente Finney entra a una caseta telefónica y esta vez quien le contesta es el asesino. No me acuerdo cómo le pusieron en español al asesino, pero en inglés era The Grabber. Como, pues sí, su raptor en la primera película, y es quien le está hablando por teléfono. Y en cuanto pasan esa escena en el teaser, para mí es como, tiene todo el sentido del mundo. La premisa de la 1 fue justamente que Finney se podía comunicar con los muertos a través de ese teléfono negro. Obviamente, si se murió el asesino en la 1, que bueno, quiero pensar que eso no es un spoiler necesariamente, porque la 1 es del 2021, ya todo el mundo debió verla. Como decía, sí pasó bastante tiempo, solo fueron 4 años entre la 1 y esta secuela. Y entonces tiene todo el sentido del mundo y sentí en ese momento que tenía potencial, que podían hacer cosas interesantes al respecto, sobre todo con esta idea de del trauma, porque creo que al final de cuentas también es cierto que muchas películas sobre trauma terminan con este final feliz en el que la persona traumatizada sale a la luz y es libre y es liberado y supera al villano y demás. Y nunca te dejan ese espacio para ver las secuelas que deja un trauma de esa manera, ¿no? Parece siempre la narrativa ir hacia y vivió feliz por siempre luego de haber derrotado al malvado, ¿no? Y pues muchas veces no. Entonces, como esta noción de, pues ahora ya está muerto, pero lo sigue aterrorizando a través del teléfono, me parecía cuando menos interesante para darle esa oportunidad. Y como dices, digo, al final de cuentas no todas las películas necesitan una secuela, pero a veces cuando hay algo que contar, creo que vale la pena darles esa oportunidad. Algunas, estoy de acuerdo en que sí hay muchas secuelas que se hicieron más por dinero que porque hubiera una historia que contar, y ahí es donde suelen estar las malas secuelas, creo yo. Y con esta por lo menos a mí me daba esa sensación de que, bueno, parece que sí hay algo que contar. Leía hace poco que el director de hecho no quería hacer una secuela, pero le dan justamente esta idea, le dan como este pitch de, oye, ¿y qué pasaría si a Finney un día le marca The Grabber, ¿no? Le marca el asesino desde el más allá, ¿no? Y que a partir de esa simple idea, que es lo que después transmite en el teaser, desarrolla todo el guión para esta segunda película, ¿no? Entonces, pues por lo menos por ese lado yo decía, bueno, creo que puede salir bien, puede haber muchas cosas interesantes, pero también te queda la sensación de pueden hacerlo pésimo, porque eso es lo difícil, ¿no? A veces cuando una película está bien hecha, porque digo, no es como que El Teléfono Negro 1 sea mi película favorita de terror ni siquiera del 2021 probablemente. Me gustó, la pasé bien, me pareció un concepto interesante, bien ejecutado en muchos aspectos, algunos otros quizás un poquito flojos, eh, pero cuando está una película bien hecha, consolidada, que cierra, el riesgo de abrir una secuela es que no solo puedes hacer una mala película, sino que puedes inclusive cambiar la percepción que la gente tenía de la original por hacer una mala secuela, ¿no? Entonces, ahí es donde estaba ese balance entre que puede funcionar, pero también hay muchos riesgos al respecto. Y pues no sé, yo creo que ahora sí para comenzar planteamos como a grandes rasgos el escenario de la película y comenzamos a discutir sobre todo como los temas que va abordando. La película empieza curiosamente con una escena en donde la mamá de los dos chicos, que la mamá en la primera película la mencionan que se había suicidado porque tenía el mismo don que Gwen, que es la hermana de Finney. Tenía el mismo don de que tenía sueños y veía premoniciones y veía cosas así, que eso fue demasiado para ella y se acabó suicidando. Entonces pasan un mini flashback de ella justamente hablando por teléfono con alguien más y le está pasando como un mensaje de algo que soñó, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, resulta que ella está en unas cabañas, que es como un campamento de verano. Bueno, ni siquiera sé si era de verano porque era... no, era como
como de diciembre, ¿no? Por ahí. No Sí, sé. un campamento. Un campamento, porque estaba todo nevado en ese momento, pero no sé si es simplemente porque la zona es así. Pero bueno. Y después ese campamento termina por ser clave porque pues Gwen empieza a tener sueños después de que ya pasaron varios años de la 1. Gwen empieza a tener sueños y estos sueños conectan con ese campamento y después al final esto acaba llevando, y ahí empieza como la dinámica entre que si Gwen está teniendo como nuevamente esta parte y Finny es como, ay, yo ya no quiero nada que ver con eso. Pero total, esto los lleva a este nuevo campamento en donde después resulta que el asesino tiene cosas que ver y por eso ahí tiene poder y por eso ahí le puede marcar a Finny desde el teléfono que está en este campamento, ¿no? Y entonces empieza a desenvolver que si ahí hubieron asesinatos, que sí, qué pasó y como otra vez revisitar todas estas conceptos. Digo, a grandes rasgos, sin meter todavía ningún spoiler mayor, creo. Esa es la premisa de la película y pues bueno, entonces no sé, ¿qué nos quisieras comentar todavía en esta sección de spoilers, de sin spoilers? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Ya que la viste, dijiste creo que sí, creo que no y ya ahorita pasamos por como esa review general y ahora sí entramos a la sección con spoilers porque creo que hay mucho que decir con spoilers. Me está costando mucho trabajo hablar de la película sin decir spoilers, pero ajá. Y también creo que se me hace difícil poder hablar de lo que me pareció sin spoilers. Pero es que no sé, o sea, toda la película sentía que me estaba gustando mucho y luego de repente sentía que no. Y lo que te decía, o sea, sentía que era como como un sub y bajas, no sé, así como esto me está gustando muchísimo y luego de repente era como, ay, no. Y luego de repente era como, no, otra vez me está gustando bastante esto y luego otra vez de repente, no. Así, Ujú. toda la película la sentí así, entonces salí con esa sensación de, no sé si me gustó demasiado o no sé si me gustó, pero no sé. No la odié, definitivamente no la odié, o sea, no es como que esté completamente insatisfecha con la película, no, pero me hubiera gustado que fuera mucho mejor, o sea, como una sensación de ojalá me hubiera gustado todavía muchísimo más, Como que porque como que tenía potencial tenía para potencial. muchas cosas más, o Ajá. sea, como que sí tenía temas muy padres, o sea, como que ya que te lo plantean, era, sí traíamos una temática muy, muy padre, traíamos temas muy buenos para abordar, para explorar, como que no fue algo de nomás así como, a ver qué pasa. O sea, sí eran temas buenos, interesantes, que te empezaron ahí a abrir, pero que se quedaron de repente no sé, no tan abordados de la mejor manera por el guión, como que, ay, no sé, entonces como que eso me quedó con esa sensación de ojalá me hubiera gustado mucho más la película. Ujú, ujú. Yo me quedé, sí, creo que yo me quedé un poco parecido. A mí, sí, definitivamente me gustó, me pareció que sí parte de las premisas que yo anticipaba que me hubieran gustado que abordaran, las abordaron, como dices, ampliaron como el universo en cuanto a entender un poco más ciertas cosas que en la uno te dejan ahí como al aire. Em, y creo que en general tuvo buenas escenas, tuvo buenos momentos con el grabber que era muy icónico en la primera película y que acá lo hacen resurgir en varios aspectos que lo vuelven incluso a veces un poco más terrorífico. Pero también a la vez, como dices, no sé qué tanto fue el guión, que había ciertos diálogos, ciertos monólogos que no terminaban de cuajar. Y sobre todo también para mí creo que fue como eso, las oportunidades desperdiciadas, porque siento que ya que plantearon todo el panorama que te presentan en la película, no solo te deja con la sensación de, híjole, esto que me presentaron como una pincelada, si lo hubieran explorado más,
Me hubiera gustado mucho, pero no lo hicieron. Y también a mí en lo personal me quedó a deber un poco, todavía sin spoilers mayores, pero me quedó a deber un poco el personaje de Finney. Creo que obviamente quizás intencional por parte del director, la película se centra más en Gwen en esta ocasión, que ya está más grande, en la 1 era una niña todavía pues, relativamente pequeña y ahora ya es una adolescente casi, sí, como cercana a los 18 años. Nunca dicen cuántos años tienen, me parece. Pero obviamente con este poder que tenía, que la ligaba con su mamá y que ya les decía desde la escena inicial, te plantean que el tema de la mamá también va a ser importante, pues creo que tiene lógica que la película hiciera más énfasis en Gwen, pero como te decía, o sea, mi mayor expectativa de esta película era explorar el trauma de Finney y sentí que le faltó, sentí que había más cosas que decir, sentí que al personaje se le podía presentar de otra manera y que terminó por presentarte las secuelas del trauma desde un lugar predecible, incompleto y hasta cierto punto cliché en algunos aspectos. Entonces, sí, creo que esa es mi mayor queja con la película, pero como dices, digo, tuvo buenos momentos, tuvo cosas que expandió que estuvieron bien y que al final pasas un buen rato y que quizás a mí en lo personal me sigo quedando con la 1, creo que me gustó más, pero también lo más frustrante es que creo que esta película tenía el potencial para ser mejor que la 1 y para mí no lo terminó por ser, entonces, bueno. Pues yo creo que a falta de... más bien en vista de lo complejo que es hablar de la película sin spoilers, ahora sí tenemos que pasar directamente a una sección ya de lleno con spoilers, así que quien no haya visto la película, pausen aquí, vayan a verla y regresan para terminar el episodio porque esta sección sí ya tiene que ser con spoilers porque hay mucho que discutir. Creo que es imposible analizar lo que falta sin ya entrar de lleno en este tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde te gustaría empezar ya este análisis con spoilers. Yo creo que estaría interesante con los personajes, ya que empezaste a tocar el tema de Finney, que te adelantaste un poco. Ahora, pues si no dije nada. Pues sí, empezaste a hablar del personaje. Creo pero que sin podemos spoilers. empezar a hablar de los personajes, porque creo que la película va mucho de los personajes. O sea, no va tanto de la temática, sino que se construye a partir de los personajes. Y eso es lo que me gusta de esta película. O sea, del Teléfono Negro, el Teléfono Negro 2. Y sobre todo en esta creo que sí la tenían que... O sea, como que la iban planteando a través de eso. Y se quedó un poco corta. Sobre todo esto que mencionas de Finney. O sea, se supone que el protagonista de alguna manera es él. O al menos como que gira en torno a él. Y lo dejaron completamente a un lado. O sea, creo que desde ahí, para mí eso fue lo que para nada me gustó en la película. O sea, no, odié eso. No, creo que tenían muchísimo para explorar con él y tenían muchísimo que sacarle jugo, o sea, de la película, de él, del personaje, y lo dejaron completamente a un lado y terminó siendo un personaje secundario y, como dices, cliché a más no poder. Como que dijeron, pues lo más elemental que le puede pasar o lo más básico que le puede pasar es que se convierta en el típico adolescente que vivió un trauma y ahora fuma marihuana. Y entonces ahora se vuelve un poco violento con los compañeros y los golpea a los que lo molestan. Pues sí, vamos a hacerlo el personaje más básico que pueda haber y lo típico que le puede pasar es esto. Sí, hay que hacerlo. No sé, o sea, creo que por el trauma que sufrió, por todo lo que venía de la primera película, pudieron haber hecho más con el personaje y lo dejaron así, abandonado, que le pase eso, con todo lo que estaba viviendo con la hermana.
aún así no aprovecharon al personaje, lo dejaron completamente a un lado, sin diálogos, sin nada, o aunque no tuviera diálogos, que hicieran algo más con el personaje, pero el personaje no hacía nada. O sea, nomás estaba ahí como de, ay, sí, cuida a mi hermana, ay, sí, deja voy y la persigo, ay, deja voy y contesto el teléfono de forma agresiva. No sé, como que no supieron ya qué más ponerle al personaje y le pusieron uno que otro diálogo, pero ni siquiera con el lenguaje corporal expresaba mucho, pero no como una parte del personaje, sino como que no construyeron nada. Ujú. Y eso se me hizo como... Solo hubo una escena en la que estaba fuera de su casa y como que se imaginaba o sino que ahí estaba el asesino, pero fuera de eso no había nada con él. Se me hizo como muy básico. Incluso siento que una escena como muy fuerte o muy poderosa en la que la hermana va y se mete a la casa donde lo tenían secuestrado, pudieron aprovecharla muchísimo Muchísimo más. porque él llega ahí, o sea, él llega persiguiéndola y de repente es como, ¿qué onda? Ya están aquí adentro de la casa y él como si nada. No sé, como que fuera más fuerte esa escena en la que él entra, ni siquiera sabes por qué, o sea, obviamente todos supieron que ahí era la casa, ¿no? Pero es como, sí, la casa nada más está ahí como porque sí, la hermana entra, él entra nomás de la nada, escupe ahí adentro, pero no sé, que tuviera como más impacto que ahí esté la casa, que ahí esté la habitación, que ahí esté el teléfono, que ahí siga el colchón. No sé, que en la película tuviera como más relevancia, no que fuera obviamente lo más importante de la película, pero ahí lo dejaron como un elemento muy X. Ujú. Entonces creo que definitivamente el personaje no tuvo nada y todo se centró completamente en la hermana. Y creo que ahorita también sería importante hablar un poco más de la hermana. Y luego también hay otra escena como ya más al final, cuando llega el papá y que le tratan de decir, ¿no? O sea, como confrontar de qué es lo que está sintiendo, ¿no? La hermana que empieza como de, ay, pues es que no dices y que estás igual que papá y no expresas y bla, bla, bla. Y que dice que tenía mucho miedo y que tenía mucho miedo y como que es lo único que hacen con el personaje. Ujú. Y que al final de cuentas, incluso ahí es donde siento que se queda corto. Porque, sí, bueno, totalmente de acuerdo en que para mí esa escena de la casa era, o sea, ¿qué les costaba 2 minutos si hubiera hecho más larga la película? 2 minutos quizás. Y le hubiera dado mucho más, pero no sé, no, la dejaron completamente desaprovechada. Y en general creo que terminan por hacer a Finney más como un evito pensar en lo malo que me pasó y por eso me drogo y no creo que es una representación un tanto escueta de lo que es realmente un estrés postraumático, porque lo que vivió Finney es un trauma y es un trauma muy severo. Creo que algo que me gustó mucho de la 1 de Teléfono Negro justamente fue ver la brutalidad de este tipo. Obviamente no solo eso, sino que él contactaba con los que ya había matado antes y se enteraba de cómo los mataba y como que ya sabía que le iba a pasar a él. Como que todas esas partes se ejecutaron muy bien en la 1 y creo que es evidente que Finney tenía que tener un proceso postraumático severo porque no es algo de lo que te recuperes así nomás, ¿no? Ajá. Y que sobre todo creo que era una metáfora muy buena, el hecho de que este tipo podía volverle a marcar y seguirlo aterrorizando a través del teléfono, porque al final de cuentas es un poco lo que es el estrés postraumático, o sea, las cosas ya no están ahí, ya no estás en la situación, pero dentro de ti mismo lo estás reviviendo como si estuvieras ahí, ¿no? Entonces era una metáfora muy buena que creo que, como dices, una escena en la que dice que lo ve a lo lejos y la primera vez que le marca que se asusta mucho y que se pone a gritar, eh, creo que estuvo bien, pero luego fuera de eso... Ajá, porque incluso hasta estuvo un poco rara la escena. Bueno, no rara,
Pero pensé que iba a pasar algo más con la escena en la que empieza a sonar el teléfono, él contesta y son los niños. Ujú. ¿Te acuerdas que son los Sí. niños y que le empiezan a decir que no saben lo que pasó, que no saben dónde están y él como de, pues no sabe qué hacer? Yo pensé que iba a desarrollarse más algo con eso, ¿no? Del procesar algo con eso, ayudar a los niños, pero él también algo con su propio trauma, algo con lo que le pasó, pero hasta ahí quedó esa escena, como de le marcaron, sí, pues me dijeron, y ya, no, no hubo más, pensé que sí iban a desarrollar algo. Ujú. Sí, y que no sé, o sea, incluso ya cuando ya habla con el asesino, eh, te digo, primero después del susto, responde de manera agresiva, como con todo este enojo que trae acumulado, y después es, para hacerte sufrir porque me mataste, voy a ir en contra de tu hermana. Y bueno, entonces el resto de la película es sobre cómo voy contra tu hermana y tú ya no importas. Y ya no vemos tus reacciones. Bueno, sí, un poco, pero no sé. Ahí siento que fue como, si Fini es el protagonista, pero nomás necesitamos esta escena para decir que ahora todo va contra la hermana. Y ya, hasta ahí quedó, creo yo, no sé. Ajá, porque si se supone que, o sea, el punto era, tú eres el protagonista, pero vamos a utilizar a tu hermana para lastimarte a ti, ¿por qué no seguía haciendo cómo eso lo lastima a él? ¿O cuál es su reacción ante eso? Todo era la reacción de la hermana o cómo la hermana se siente ante lo que le está pasando, me estoy volviendo loca, no sé qué me está pasando y hasta cómo se iba relacionando con el otro chico. O sea, como que todo era eso, porque ya hasta cuando se termina la situación, que pues ya derrotan a este güey y todo, todavía se centra en la hermana recibir la llamada de la mamá, en Exacto. la hermana que esto no es una maldición, y mamá me dijo que te dijera que te ama y que todo está y que ya está en un lugar hermoso. O sea, la hermana como de, ay, sí, mamá, y, o sea, sigue Ujú, siendo el proceso de la hermana, no el de ujú, Fini, ujú. porque ni siquiera se ve cuando le dice a Fini, Sí. ¿no? O sea, ahí cortan la voz, o sea, solo se ve que se acerca y le va a decir algo, pero no se escucha qué le está diciendo y nada más Fini así como, o sea, ni siquiera sabes qué es lo que está pasando con él, sigue Ujú. siendo lo de la hermana. Y que ahí la queja no es, bueno, al menos siento yo que la queja no es que metieran lo de la hermana, creo que estuvo bien, más bien hagan la película más larga y hablen del proceso de los dos. Creo yo que, no sé, me queda esa sensación. Yo perfectamente hubiera preferido que la película durara 2 horas y media, pero que pudieran darle ese espacio para respirar a todo el tema con Fini. Y claro, metan el tema de la hermana, está bien, creo que desde la uno es relevante, y que ya creció y que ahora está, y sobre todo cómo se entrelaza con el tema de la mamá, está bien, está perfecto, qué bueno, pero métanlo de Fini, no lo hagan a un lado completamente, creo yo. Y bueno, ya nada más para terminar con Fini, última queja. eh, Parece que de verdad no nos gustó la película, pero sí nos gustó, solo había potencial. Este, Última queja, creo yo que hay un personaje de Bichir, ¿cuál de los Bichir era? Ya ni me acuerdo. Bueno, que era el encargado del campamento y tiene este momento con Fini en el que le dice, yo en este campamento veo a tantos jóvenes como tú, que el enojo y que no sé qué, y que estás evitando lo que sientes, pero tienes que enfrentarlo y tienes que después decidir qué vas a hacer con ese enojo para poder salir adelante, para que no sé qué. Y es como, ok, está bien, diálogo corto, un tanto cliché, un tanto mandar el mensaje fuera de la película, como esta típica escena de película en la que está hablando el adulto con el adolescente de la película, pero es para el director tratando de mandar el mensaje fuera, ¿no? Un poco así se sintió. Y luego ya resulta que tienen esa conversación y después el único desarrollo de personaje de Fini de toda la película es justo esta escena en la que la hermana lo confronta de que nunca habla de lo que siente.
Que no está mal, o sea, creo que está bien que introducieran ese aspecto porque al final de cuentas en la población masculina, en los hombres, el hecho de callarse las emociones es un tema importante, relevante, que sucede constantemente y que en ese sentido era importante que lo introdujeran, solo creo que se quedó muy corto, muy plano. Y entonces la hermana lo confronta de que nunca habla y después Finny ya suelta y dice, es que estoy enojado todo el tiempo, es que no sé qué hacer con esta emoción y que no sé qué, y ya. Y siento que al final de cuentas eso acaba mandando el mensaje de, para que una persona supere un trauma, nomás necesitas hacerlo que en un ratito hable muy enojado, grite y saque sus emociones y ya, con eso es más que suficiente. Y pues en realidad no es tan así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en realidad sonamos que no nos gustó nada la película, pero creo que porque este es el principal problema. Para mí, este es el principal problema de la película. Y no un problema en cuanto a que lo hayan hecho necesariamente como en contra de lo que necesitábamos de la película o de lo que esperábamos, sino más bien que lo dejaron muy corto, lo dejaron muy plano y que tenía mucho más potencial para abordar cosas interesantísimas al respecto. Pero bueno, no sé si quisieras entonces pasar con el tema de la hermana, ahora sí. Sí, pues creo que con el tema de Gwen es complicado, porque aquí fue cuando más sentía en la película que estaba viendo otra película, que estaba viendo Pesadilla en la calle del infierno. Sí, claro. O sea, y era cuando, te digo, me gustaba la película, era cuando más sentía eso, así como de, me está gustando mucho la película, pero me llegaba eso como de, pues no sé, siento que estoy viendo eso, Pesadilla en la calle del infierno. Sí. Y como que eso sí cortaba la emoción de la película, era como, uy, pero no sé. Porque siento eso, que estoy viendo otra película, Pesadilla en la calle del infierno, tal cual. Y pues como que no me agradaba tanto, precisamente por eso. Y también me daba como algunas vibras del Resplandor, la verdad. Sí me daba como algunas, no sé si se inspiró un poquito en eso, en la película del Resplandor, pero sobre todo en la otra. Y no me gustó tanto ese personaje de la hermana porque aquí fue donde también me molestó muchísimo el guión. O sea, como los diálogos siento que estaban demasiado raros. Como que parecía de repente que iba a terminar diciendo algo y los diálogos se quedaban como muy chafas. O no sé cuál es la palabra, pero pues sí, eran chafas. Como tú decías que era parte de la personalidad de Gwen, de que era muy extraña a veces, o sea, como en sus insultos o en las cosas que quería decir, pero era como, sí va a decir algo y terminaba diciendo una cosa así como, va, ¿no? Y como que, no sé, terminaba haciendo que esa escena fuera extraña, ¿me explico? Ya. Como ahorita se me viene a la mente la escena del final de la mamá, o sea, cuando habla con la mamá y era como, pues se supone que era un momento bonito y que podría ser una escena bonita en la que habla con la mamá y terminó siendo una conversación lo más X del mundo. O sea, como una escena muy así como de, ¿dónde estás? Tú sabes dónde estoy, ¿no? Aquí es hermoso, muy hermoso, muy, muy hermoso. No sé. Y como, ya no quiero tener siempre voy a tener esta maldición. No es una maldición. O sea, es lo más esperable, lo más... Ay, no sé, se me hizo como... Me esperaba algo más profundo. O sea, no van a tener una mega conversación ahí porque le decía, como tengo poco tiempo, pero no sé, pudieron haber escogido otra cosa para decirse en ese momento, pero es lo típico, ¿no? Como de, voy a tener esta maldición. No es una maldición, es un don. Casi, casi, ¿no? O sea, lo típico.
Entonces, no sé, no me gustó cuando le iba a decir algo al asesino y terminaba diciéndole una cosa súper extraña. Cuando quería confrontar a Finney y lo hacía de una manera así como, ay, no sé, muy, muy extraña. Las conversaciones así como que salían bien de la nada, lo que he mencionado varias veces, que es la escena y de repente sale una conversación de la nada. No como, mi mamá solía hacer esto, mi mamá solía, como la conversación de la nada, que se ve forzado. Que ¿Me la gente explico? común no habla así. Ajá, exacto, exacto. Y también siento como si le hubieran querido poner diálogos para que se viera como, así hablan los adolescentes. ¿Me explico? Como dice la chaviza. Ajá, como, métele un fuck. Como, así lo que dijiste, pero métele un fuck en medio para que se vea que es un adolescente. O Mm, así, todo lo que dijiste, pero dilo un poquito más enojada con un fuck, para que se vea no sé qué. O justo lo que dijiste, pero métele la palabra ano, para que se vea más rudo porque eres un adolescente. Así, y entonces veía muy, muy forzado. Y era mm. como, uy, no se veía natural, no se veía como un diálogo que, que fluyera en la escena. Tal vez es Eso era porque lo ya no que, sabemos cómo habla la chaviza. no sé, o sea, se veía como, no fluía en la escena. Sí, puede ser, puede ser. Sí. A mí, digo, es que yo sí, bueno, yo recuerdo mucho eso de la uno y no me molestaba necesariamente la parte de que ella insultaba de manera muy creativa, o sea, como que sus insultos no eran los típicos, sino que se le ocurrían cosas como muy exageradas y muy eh, folclóricas hasta cierto punto. Y a mí, de hecho, me gustó más en esta segunda, sobre todo porque varios insultos se los hacía a una señora persinada del grupo de ahí, que se escandalizaba Ah, más no, con sus insultos. Me sí, o sea, parecían sí, graciosos. eso sí, pero que los del dinosaurio y que no sé qué era como, Pues es parte de... Pero sí, o sea, digo, eso no me molestó. Y también creo que, bueno, regresándome un poquito con el personaje, creo que a mí sí me gustó el énfasis que se le dio. O sea, me pareció necesario en cuanto a que, digo, obviamente ya estamos en la sección con spoilers, pero creo que la parte del tema de la mamá y cómo la mamá en realidad no se suicidó, sino que quien la terminó asesinando fue el grabber. Creo que ese aspecto fue manejado. A mí creo que es uno de mis aspectos favoritos como de la película, pero que también me queda de ver con la llamada del final, como decías. Porque a mí me gustó mucho como esta idea de... Porque desde la uno pues a Finney, obviamente pues Finney se encarga de todo gracias a la ayuda de los fantasmas de todos los que había asesinado antes el grabber. Pero si los encuentran en parte es gracias a los sueños de Gwen. Entonces, pues ya desde la uno empieza a tomar como mucho protagonismo este aspecto sobrenatural de Gwen. Y a mí me gustó mucho en esta película dos cosas. Por un lado, que Gwen es muy tímida con eso, que es algo que le avergüenza mucho, que es algo que no quiere que los demás vean en ella porque piensa que la van a rechazar, etcétera, etcétera. Y a la vez maneja como esa vergüenza, pero también un miedo muy real de qué tal que me pasa lo mismo que a mi mamá, que esto termina por ser demasiado, me vuelvo loca y me acabo suicidando, ¿no? Como diciendo, me va a derrotar igual que a mi mamá. Entonces, en ese sentido, me gustó que exploraran esas temáticas, me pareció interesante y sobre todo que al final, como que el mensaje es, la mamá no es que fuera muy débil, ¿no? Porque hay una escena ahí que también está curioso, porque está hablando con, ay, ¿cómo se llamaba? Ernesto. Está hablando con Ernesto y le dice, me da miedo que me pase lo mismo que a tu mamá, que a mi mamá. Y Ernesto le dice, no, no te va a pasar, tú eres muy fuerte. Y entonces como pues la implicación ahí es que la mamá era muy débil, entonces ya no pudo, como esta misma dualidad de este discurso de la gente que sale adelante es porque es fuerte y los que no es porque son débiles.
Obviamente no lo dicen así, pero queda implícito, ¿no? Y entonces, al final, el discurso gira en torno a que en realidad la mamá era muy fuerte y la mamá iba a confrontar iba a hacer que descubrieran al asesino, y acaba siendo eso lo que lleva a que la mate, ¿no? A que la suicide, básicamente. Y entonces el mensaje justo, porque creo que ahí ya estaba implícito el mensaje, o sea, creo que ahí ya el hecho de que Gwen descubriera eso ya te habla de no es una maldición, es un don que sirve para ayudar a las personas, como ella ya ayudó a su propio hermano en la 1, como ahorita está ayudando a estos niños a encontrar, bueno, a la familia de los niños a encontrar cierre, y como su mamá estuvo a punto incluso de prevenir que a ellos que a Finny los secuestraran y que salvara la vida de muchos otros niños. Entonces creo que ya estaba ahí implícito ese mensaje, pero el hecho de que Gwen lo preguntara a mí me hizo sentir que el desarrollo de personaje que vive el resto de la película queda un poco invalidado, porque creo que ya estaba ahí implícito en su transición de descubrir que su mamá la asesinó y en su transición de ella misma ahora ser quien vence definitivamente al asesino, y que entre él y ella y su hermano lo derrotaron, ahora sí que en vida y en muerte. Creo que ya ahí estaba. Entonces, sí, creo que esa llamada quedó ahí corta, quedó... No sé, sí, se pudo explorar de manera muy diferente y no quiero yo aquí decir de qué manera porque yo no soy escritor, yo no sabría cómo la habría ejecutado, pero creo que se podía explorar de otra forma. Entonces, sí, no sé, me gustó lo que hicieron con el personaje, me gustó como este sentido de tomar que ya lo hacen un poco, por ejemplo, inclusive en las del Conjuro y demás, como de tomar esta supuesta maldición y volverlo como una manera de ayudar a otras personas y demás. Incluso me gustó más cómo lo ejecutaron en esta que como lo hacen en el Conjuro, por ejemplo. Pero hasta ahí, creo que me faltó algo en el cierre. Incluso no me gustó, eso sí, creo que no me gustó que al final la mamá le hablara por teléfono a ella, porque se supone que el don de hablar por teléfono es de Finny. Hubiera tenido mucho más sentido que la soñara. Sí, pero exacto, bueno, que la soñara, y más porque ya le habían hablado los niños a Finny. Ajá, y en todo caso que la mamá le hablara a Finny, porque es como, tú Finny que sueles hablar por teléfono, no, pásame a tu hermana, casi. Contigo no quiero hablar. No sé. Pero bueno. Sí, también algo que quería agregar de Gwen, o sea, lo que mencionabas de la vergüenza que le daba con lo que ella tenía, ¿no? Como este don que ella llamaba más como maldición, pues es que también en parte era muy promovido por el papá. Claro. O sea, porque para el papá sí, por supuesto. era algo pésimo, porque eso era lo que había matado a su mamá. O sea, porque la mamá no había podido con todo eso y por eso se había suicidado. Y no quería que la hija desarrollara más lo de los sueños, que hablara de estas temáticas. ¿Te acuerdas que en la 1 le pegaba, no? Si hablaba de eso. Sí. Entonces también de ahí venía, obviamente, la vergüenza de ella. Venía el tratar de ocultarlo, venía que no se mencionara, que tratara pues de simplemente como que no estuviera y era un secreto. O sea, con el papá no se mencionaba ningún tema que tuviera que ver con eso, solo se lo contaba un poco a Finny, que Finny también como que cuando le mencionaba ya en esta película como de, tuve los sueños o algo así, pues era como, va, ¿no? O sea, porque también él ya no quería que le mencionara algo que tuviera que ver con ese tema por el trauma, que ya hablábamos, ¿no? Ya no se abordó tanto lo de él. Y también, eso sí, o sea, creo que sí estuvo como muy bien la manera en la que ella empieza como a transmitir este miedo que tiene de que dice, pues es que me voy a volver loca, es que todo, y eso fue algo que me gustó muchísimo de la película. O sea, que la manera en la que empiezan a poner los sueños de ella, sí, cómo los vive, o sea, cómo te meten en los sueños de ella, pero también el cómo ella los vive, pero también el cómo pasa después cuando ella despierta,
eso me gustó muchísimo de la película, porque te transmite ese miedo, te transmite esa ansiedad, te transmite todo, o sea, como eso de me estoy volviendo loca. ¿Qué me está pasando? Me voy a volver loca. Y entonces por eso también el miedo de ella de esto fue lo que mató a mi mamá. Pues con razón se suicidó, ¿no? Como esto fue lo que le llevó a perder la razón. Exacto. Porque obviamente se sentían así, se veían así, se vivían así, porque ya le estaban incluso llevando como al terreno de lo real, ¿no? Las heridas en los brazos, todo eso ya lo llevaba hacia eso, hacia lo real, no en el terreno únicamente de los sueños. Entonces como que eso fue lo que me gustó muchísimo de la película, que lo veías así. Y también eso obviamente, o sea, como estéticamente, visualmente era muy, muy bonito de ver. O sea, bueno, como que se veía muy padre, muy, muy bonito cómo te lo reflejaban y todo. No era como, o sea, sí hacían esa diferencia entre esto es todo lo que se veía en los sueños y esto es lo que estás viendo en la película como ya de manera real. Y me gustó muchísimo cómo lo hicieron en la película. Y eso creo que es lo que me gustaba, o sea, como lo que más me gustó de la película. Sí, particularmente la escena en la que en la cocina el grabber llega con ella y la intenta matar y que llegan todos los demás alrededor y solo la ven que sale volando, así como trapo, pero que ella lo está viviendo, que literal tiene al asesino enfrente con lo imponente que era el asesino desde la primera película, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que estéticamente la película mantiene sus mejores bondades de la 1, ¿no? Porque me acuerdo mucho que en la 1 también te pasaban así como en película retro, como en de estas cámaras antiguas, las escenas de los asesinatos, las escenas de cómo el grabber ahora sí que raptaba a los niños. Y en esta película te pasan muchas escenas de cómo murieron los 3 niños originales de esta película, como con esa misma estética, que a la verdad a mí me gustó mucho como esa elección. Y justo lo que dices, ¿no? Como también en la 1 los sueños de Gwen tenían como esta estética en la que claramente diferenciabas que eran sueños, y acá lo representa nuevamente. Sí, definitivamente eso sí me gustó, me pareció que estuvo muy bien ejecutada en esos aspectos. Y iba a decir algo más de Gwen, pero ya se me olvidó. A ver si regresa, pero no sé si quisieras entonces pasar ahora sí a hablar del asesino de Grabber. Creo que tiene... a mí me generó emociones conflictivas. Creo que me gustaron muchas cosas de lo que hicieron con él en esta película. Definitivamente me quedé con la sensación de que tenía más potencial, pero también había momentos en los que sentía que me gustó más el asesino en la 1 que lo que hicieron con él en la 2, como si le hubieran bajado un poquito el nivel de, ¿cuál es la palabra? De intensidad, de qué tan imponente era, de qué tan terrorífico era. No sé tú cómo lo viste. Sí, creo que un poco. Sobre todo nuevamente, vuelvo a lo del guión. O sea, porque parecía que iba a empezar a decir algo y como que cortaban un poco el guión, o sea, sí, como que el diálogo terminaba siendo confuso. Bueno, no confuso, pero como que no llegaba a nada. Eso es lo que yo sentía. Ajá. Pues es que a mí, sí, a mí lo que me gustó fue que, obviamente, lo que te decía, bueno, a mí me gustó que exploraran este aspecto de que desde la 1 te lo pasan como las personas se mueren y quedan confundidas. Dentro de este universo las personas se mueren y quedan confundidas con respecto a quiénes son, qué hacían en su vida, sí, antes de la muerte, y como que no saben bien qué onda, y que eso es como la parte de la explicación de por qué le tomó tanto tiempo volver, ¿no? Porque pasan varios años entre la 1 y esta. Digo, dentro del universo, porque pasaron 4 años aquí en la vida real, pero bueno, esa es la explicación, y después él vuelve a tomar poder y control y recordar y como volverse más así, pues él mismo, quien era antes, gracias a que
por alguna razón su espíritu llega a estas montañas, que fue donde tuvo sus primeros asesinatos. Y entonces, un poquito la película, mi interpretación, no sé tú cómo lo ves, pero mi interpretación es justo que, y que es una metáfora bonita también, ¿no? Como esta sensación de incertidumbre, de que los cuerpos no son encontrados, no son velados, no son despedidos de manera correcta, pues genera un trauma en el fantasma, valga la expresión. Y por eso en la 1, todos estos fantasmas de los niños anteriores que nadie había encontrado, pues tenían como tanto esta furia, este poder, este enojo, que fue lo que acabó por derrotarlo, ¿no? Todos ellos juntos. Pero como los encuentran, pues ya todos ellos tienen paz y entonces él no es como que pueda regresar a esa casa necesariamente, porque en esa casa ya se resolvió todo, vamos. Por más violento que haya sido la situación, como que la película te da este mensaje de si se resuelve, si se da cierre, si se procesa el duelo de ya encontramos el cuerpo, lo velamos, etcétera, etcétera, se libera como no sé qué palabra utilizar, pero no es una maldición, pero se libera como pues toda la energía que se supone que está ahí presente, ¿no? Y entonces él va a este campo porque ahí había sus primeros 3 asesinatos, dan a entender que son sus primeros 3, de 3 niños que nunca nadie encontró sus cuerpos. Entonces son casos que siguen sin resolver y son almas que siguen en pena y que él, como su ejecutor, pues le da cierta fortaleza, ¿no? Entonces eso me pareció interesante, me pareció cuando menos creativo por parte de los escritores de la película, pero no sé, creo yo que había mucho potencial para que nos presentaran al personaje en sus inicios. Pero al final, lo que te decía, creo yo que fue una decisión de, si casteamos a alguien más, no sabemos qué tan bien pueda hacer lo que hizo tan bien Ethan Hawke en la 1. O sea, si casteamos a alguien joven para representarlo, y quizás nos salga muy caro meterle CGI para rejuvenecerlo y pasarlo como era en ese entonces. Entonces siento que fue un tema técnico práctico por el cual decidieron, porque no pasan ni un solo flashback de él tal cual. O sea, pasan escenas en el que no se le ve el rostro, en el que está asesinando a los niños, pero no dice nada, no habla. No pasan, por ejemplo, lo único que pasan es una foto, y para mí que es una foto photoshopeada de Ethan Hawke joven, que lo pegaron ahí para que se viera que así se veía cuando era más joven, ¿no? Pero no te pasan inclusive, porque se supone que en este campo trabajaba la mamá de Finney y de Gwen, entonces se conocieron desde entonces, se conocían, convivieron, y no te lo pasan. Entonces a mí es como, no es una queja necesariamente, porque creo que la película funciona así, pero me hubiera gustado mucho que pasaran esos inicios, pasaran si era más torpe, pasaran inclusive si sí fue su primer asesinato, que lo llevó a que ese fuera su primer asesinato. No sé, me faltaron cosas. Pues sí, pero siento que hubiera sido una película extremadamente larga, o sea, de 3 horas o 2 algo escenas. así. No sé, pero es que aún así hubiera quedado muy incompleta, porque hubiera sido una película ya del pasado de él, del pasado de la mamá, del pasado de todo mundo. O sea, No, hubiera o sea, sido, no sé, hubiera sido muy larga, o ya se hubiera centrado en el pasado de él. O sea, para eso creo que tendría que ser una película aparte donde sea el pasado de él. O sea, no te digo que hicieran como una exploración completa, pero por lo menos a mí me hubieran gustado 2 escenas, nada más, 2 escenas. Una, de él interactuando con la mamá, y ver qué tanto a la mamá a lo mejor ya desde ese entonces sentía que él era extraño, o algo así, ¿no? Como, porque todo el mundo lo veía como, ay, sí, era bien buena onda, porque desde la 1 te pasan como que es muy encantador con los niños, que así es como logra atraparlos. Pero una escena sobre eso, y quizás alguna otra de por qué decidió terminar por asesinar a esos niños. No sé, algo. Pero bueno, te digo, solo es un me hubiera gustado. Todo lo pueden hacer
Si deciden hacerlo, que no lo dudo porque luego van a decir, dependiendo de cómo le vaya en taquilla estas semanas, capaz que después dicen, no, sí, vamos a hacer Teléfono Negro 3, Orígenes, y que casteen a alguien más para pasar sus inicios. No lo dudo, pero bueno, o sea, no que la hicieran la película sobre los orígenes de él y de la mamá, pero creo que como los introducen como partes importantes, hubiera estado padre, una escena, dos, pero bueno. No sé, creo que hubiera sido difícil que en una escena o dos te mostraran algo así. Bueno, está bien. Nomás un comentario ahí, ¿verdad? Porque creo que, o sea, en una escena te mostraron cómo asesinó a la mamá. Sí. O sea, nada más que apareció colgada. Y eso estuvo muy bien ejecutado. Ajá, y que no se suicidó, que ahí estuvo, ¿no? Y esa revelación estuvo padre, hasta ahí. Pero todavía hubiera sido más difícil que te pasaran como el, y también la conocí, también convivimos, y también, ¿y por qué asesiné a los niños? No sé, creo que ahí ya sería otro tema Sí, puede para ser. explorar. O Puede sea, ser. como no sé, como todo otro universo. No necesariamente, pero bueno, sí, eso está bien. O sea, bueno, no todo otro universo, pero sí como o toda otra película. A lo mejor todavía otra escena como de sí, ella me descubrió y desde entonces sospechaba, así como llevó a Gwen, ¿no? Que la llevaba en los sueños, algo así. Pero a lo mejor lo de los niños sí hubiera sido muy difícil porque ya te mostraba nada más las escenas asesinándolos, pero el por qué hubiera sido complicado. Pues sí, tal vez. Digo, yo no soy escritor, nomás estoy... Creo yo. Sí, No sé. tal vez. Pero algo que también, o sea, me gustó es eso, o sea, que te pasaran como esas pequeñitas cosas que fueron uniendo como lo de la 1 con la 2 y en esta como lo fueron resolviendo. Eso sí me gustó bastante. Nuevamente repito, a lo mejor lo del guión no me agradó tanto y por eso era lo que decía, como que, me gusta muchísimo y luego de repente otra vez ya no me gusta tanto. Así lo sentía durante la película. Y no sé, o sea, si me encantó tanto como que fuera esto de, pues tengo todo el poder sobre ti, Gwen, y de repente ya no tengo todo el poder sobre ti. Porque creo que vuelve a ser un poco como lo de Elm Street, o sea, Pesadilla en la calle del infierno, de te mato en los sueños, pero yo también ya lo he visto en otras películas como de, ahorita no recuerdo también exactamente en cuáles, pero de yo tengo el poder en mis propios sueños. Y entonces, como es mi propio sueño, yo tengo el poder y yo decido cómo manejarlo en mis sueños. Entonces, como que de la nada pasara a ella ser una víctima de él, ahora yo soy la que tengo el poder. O sea, no sé si me gustó tanto ese giro muy de repente. De ella ser la víctima, ahora ella es la que lo lastima a él. Porque así fue como empezaron a derrotarlo. Sí, pero bueno, hay paréntesis. Las dos que me acuerdo yo ahorita son Sonríe en la 1, que el demonio entra como en los sueños como en la psique de la persona y entonces al final de la 1 es como, estás en mi propia cabeza, entonces yo tengo poder, que al final no funciona bien, ¿no? Ese es un ejemplo de que ya se hizo. Y el otro que me acuerdo, que no tiene nada que ver, pero es Gravity Falls, cuando Bill Cipher entra en los sueños de Deeper. Pero bueno, en fin, paréntesis ahí extraño. Pero sí, definitivamente es un concepto que ya se ha utilizado antes en muchos... creo que en general esta idea de alguien aterrorizando a alguien en sus sueños y que la persona descubre, son mis sueños, yo también tengo poder, como que es un tanto cliché. Y fíjate que a mí no necesariamente me molestó porque creo que Gwen ya tenía como esta noción. Y al final, más bien me pareció un tanto repetitivo el final.
Porque en la 1, ya lo investigué ahorita rápido, en español se llama El Raptor. En la 1 el Raptor termina siendo derrotado, pues no solo por Finney, en realidad es una conjunción entre Finney y todos los otros niños que ya había matado en ese lugar, que le ayudan a Finney a escapar y a poder derrotarlo, ¿no? Y en esta nuevamente es como probablemente Gwen hubiera sido derrotada sola, pero en el lago aparecen los cuerpos y los espíritus de estos otros 3 niños que retoman fuerza y que en ambas es parecido, ¿no? Porque no quiero decir una barbaridad, pero según yo, en la 1 la hubiéramos visto, pero bueno, la hubiéramos visto de nuevo antes de ver esta, pero en la 1, según yo, primero encuentran como todo su escondite, se descubre quién es, se descubren los cuerpos de los otros niños y entonces como que eso empodera a los fantasmas, que es lo que los acaba ayudando a derrotarlo, ¿no? Y en esta 2 nuevamente es como ya encontramos los cuerpos, eso empodera a los fantasmas de estos 3 niños y entre ellos y Gwen y un poco también Finney acaban por derrotarlo, ¿no? Entonces me pareció más bien un poco repetitivo ese final, como que fue pues, prácticamente el mismo entre ambas películas, con la adición de que en esta segunda el papá se avienta al agua para ayudarlos porque ahora ya creen sus hijos y demás, pero fuera de eso me pareció repetitivo. Y brevemente nada más, creo que te decía, a mí me gustó esta idea de que el personaje del Raptor era como más visceral, como más violento, como más vengo aquí decidido nada más a matar y punto. Y las escenas con Gwen eran como muy así, muy violentas, muy agresivo, muy, no sé, como que sí mantuvo esa parte genuina de la 1, que en la 1 no lo ves tanto en acción, como que es más lo perturbador que llegaba a ser. Como que tiene esta escena icónica de que lo está esperando arriba para regañarlo, esperando con el cinturón. Como que tenía estas cosas, como de esta, hablando de Halloween en el capítulo anterior, como esta maldad pura, por así llamarle. Pero a la vez, no sé. Sí, porque no ves los asesinatos. Sí, no. Pero a la vez no sé, algo me faltó. No, ni siquiera sé cómo describirlo, pero sí sentí que en la 1 me transmitía más cosas y que en esta segunda tenía potencial para ser mucho más terrorífico, para aterrorizar más a Finney y que se concentró al 100%, como que parecía que su plan era primero voy y mato a Gwen y luego ya te aterrorizo a ti para matarte a ti. Entonces me olvido de ti hasta que mate a Gwen y ya, ahorita regreso contigo, prácticamente le dijo. Y acabó siendo como, pues como no mató a Gwen, pues ya nunca fue a aterrorizar a Finney. Y como que ahí me quedó a deber, creo que pudo haber sido más terrorífico, creo que pudo haber acechado más a Finney. Y como les decía, volviendo al tema del trauma de Finney, creo que pudo haber sido como más reiterativo, como más espeluznante, como más... Porque como dices, las escenas de los sueños de Gwen eran muy vívidas, transmitían muchas cosas. Y creo que temáticamente hacía más sentido que aterrorizara al menos un poco más a Finney, pero no lo hizo. Entonces, pues bueno, son pequeñas quejas. No sé si te gustaría añadir algo más o ya con eso vamos cerrando el episodio. Pues solo una cosita, o sea, a lo mejor como que quedó ahí de que Finney ya no escuchaba el teléfono, ¿no? Al final, ¿te acuerdas que dice, creo que te hablan a ti? Y ya, pero es como, pues entonces ahora ya nada más le hablan a la niña, ¿no? Bueno, a Gwen. Es como... Sí, fue así como, bueno, y entonces la mamá ya ahora ya le habla a ella y aún así la escena estuvo corta cuando se supone que se trataba de Finney. Sí. Y ya no pasó nada con los niños, o sea que era Finney quien habló con ellos. Pero bueno. Y que te queda la duda también de que al final de cuentas, obviamente dan a entender como que el poder de Finney es como un residual que le transmitió la mamá, ¿no? O sea, Finney no puede tener como estos sueños tal cual y necesita de un dispositivo físico para contactar con el medio espiritual. En la primera es el teléfono que tenía ahí el Raptor y en esta es otro teléfono de cabina que está en medio de la nada. Pero luego entonces no queda claro si también Finney después va a poder seguir haciéndolo, ¿no? Como
si después se va a dedicar a resolver casos o yo qué sé, ¿no? Entonces, No creo. así como, ¿cómo se llamaba esa serie? La de Almas Perdidas o algo por el estilo, no sé. Y que al final, si te pones a pensarlo, en las dos películas, tanto la mamá como Gwen como Finny, solo interactúan con gente a la que mató el raptor. Nunca los ves interactuar con ningún otro fantasma. Entonces, pero bueno, en fin. Pues sí, creo que, como decía, ya para pensamientos finales, creo que uno random, ahí antes de concluir, uno random. No sé tú qué pensaste, pero a mí el tema del papá también me quedó a medias. Creo que te pasan el que podía llegar a recaer cuando se van sus hijos. Y después resulta que no, que ya cambió, que ya es 100% bueno, que ya confía en ellos, y que está bonito, pero me pareció un pelín cursi. Digo, hubiera estado padre que sí dejaran que recayera y que volvieran los hijos, porque también al final de cuentas así son esos procesos. Mucho del proceso de alcoholismo a veces implica una que otra recaída. Entonces... No, a mí me gustó porque creo que te pasan también la parte del proceso en el que tienes que enfrentar las cosas y Sí, que por sí, eso eso pudo sí. tomar esa decisión. Ya ves que le salió el comercial y fue así como de, chin, estoy solo, ¿qué hago? Y que en ese momento dijo, puedo pedir este favor, que me deben lo de la camioneta, bueno, o sea, que pudo pedir como el tractor, y que dijo, ok. De hecho, yo pensé que le iba a hablar como a su padrino, A no, su porque ya ves, padrino, les sí. dan lo de las monedas y eso. Y que dijo, mejor me voy, ¿no? O sea, ¿qué me quedo? Si me quedo, voy a recaer. Como que él mismo supo de, si me quedo, recaigo. Sí, Porque ya sí, tenía así como la espinita de que había visto el comercial, se le antojó y era como, que no estaban los hijos. ajá, sí, no tenía como ese compromiso más fuerte. A mí me gustó. No, sí, sí estuvo padre. Y de hecho creo que al final funciona como un dispositivo para que Gwen le pueda contar que su mamá no se suicidó. Pero también se quedó ahí corto. Creo que hubiera estado padre ver un poco más de su reacción de él. Sí, ya no pasaron nada, cortaron la escena de cuando le dijo, entonces, ¿cómo sé esto y sé aquello? Y él se quedó callado. Y yo dije, ¿luego? ¿Qué Sí. pasó con el papá? Y nada más te pasan que anda ahí rescatando también, bueno, o sea, en el hielo y todo eso. Yo pensé, dije, se fue, se regresó a la ciudad, bueno, donde vivían, y ¿o qué? ¿O se quedó? ¿Qué pasó? O sea, ya no mencionaron nada. Ujú, sí. Porque para él como que había sido algo muy traumático también. Sí, sí, sí. Ahí también me quedó a deber en eso la película. Por eso te digo, la hubieran hecho de 3 horas y yo hubiera estado encantado. O No, hasta hubieran hecho 2 partes. No, pero bueno. O sea, creo que son cositas que te plantean y que si las incluyen está perfecto. Ojalá en un año salga la versión del director como con Justice League, ¿verdad? ay, no inventes. Pero bueno, y ya nomás por no dejar, me gustó que incluyeran al hermano menor de Robin, que ahora era el novio de Gwen, bueno, el que buscaba a Gwen. Se me hizo bonito, creo que fue un buen detalle. Porque Robin fue un personaje muy significativo en la 1 y como que su hermano ahora cuidara a Gwen y fuera tan bonito con ella, como que estuvo padre. Y bueno, ahora sí. Pensamientos finales, algo más. Creo que en general la película es buena, tiene cosas padres, aprovecharon parte del universo que ya habían construido, pero para mí al final la sensación no deja de ser que podía ser un 5 estrellas y acabó ahí quedándose corta, pero una pena porque me hubiera gustado mucho. Creo que si hubieran ejecutado, esta película tenía el potencial de ser una de mis favoritas del año, pero no, se queda corta para mí y es triste, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Tú, algo más que quieras? No, pues, o sea, lo mismo. Me gustó, sí, pero ojalá me hubiera gustado mucho más, porque también tenía como eso. Ni hablar. Pues bueno, eso fue todo por nuestra parte. Coméntenos ustedes qué piensan, qué les pareció, qué les gustó, están de acuerdo con nosotros o no, qué les hubiera gustado ver. Y pues nada, igual si les gustó, denle like y síganos en nuestras redes. Estamos como Cinefilosos Podcast. Y pues bueno, yo fui Davin. ¿Y yo, Caro? Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.